Experiencias cercanas a la muerte. El misterio que la ciencia no explica. Imagina despertar en un lugar donde no deberías estar. Un túnel de luz, una paz indescriptible, y de repente, regresas. ¿Alucinación? ¿Un fallo del cerebro al morir? ¿O una prueba de que la muerte no es el final? Miles de personas han regresado del umbral entre la vida y la muerte con relatos inquietantes. Algunas vieron su vida pasar en segundos, otras sintieron una presencia desconocida, y muchas aseguran haber visitado un plano que la ciencia no puede explicar. Hoy exploraremos testimonios impactantes, la visión de expertos y las preguntas que nadie ha podido responder. ¿Qué sucede realmente en una experiencia cercana a la muerte? ¿Es solo un truco del cerebro? ¿O la puerta a otra existencia? Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de entender la vida y lo que viene después. Antes de continuar, te invito a verificar si ya estás suscrito a nuestro canal. Nuevos ecos espirituales. Sigamos. La ciencia y las SM, descifrando los misterios del cerebro y la conciencia. Comenzaremos explorando el punto de encuentro entre la neurociencia y las experiencias cercanas a la muerte. Diversos estudios sugieren que, en situaciones extremas, el cerebro puede liberar una serie de sustancias capaces de generar sensaciones intensas y visiones vívidas. Sin embargo, los relatos de quienes han estado al borde de la muerte presentan elementos que van mucho más allá de lo que una simple descarga química podría explicar. Según Raymond Moody, uno de los pioneros en el estudio de las SM, estos fenómenos siguen patrones que se repiten sin importar la cultura o el contexto, lo que desafía la lógica de los procesos puramente biológicos. Imagina la historia de Carlos, un hombre que sufrió un grave accidente automovilístico. Mientras luchaba por su vida en la unidad de cuidados intensivos, describió haber experimentado una sensación de paz indescriptible, como si una energía acogedora lo envolviera. También afirmó haber visto una luz que parecía contener los recuerdos de toda su existencia. Este relato, lleno de detalles similares a los de otras experiencias documentadas en todo el mundo, nos deja una pregunta intrigante. ¿Puede el cerebro, en momentos de extremo estrés, generar un universo interno tan complejo? ¿O estamos frente a una conexión con algo más grande y desconocido? En este segmento del video, presentaremos los datos de la neurociencia que intentan explicar estas experiencias. Investigaciones indican que, ante situaciones críticas, el cerebro puede activar regiones responsables de la memoria y la emoción, generando un flujo de imágenes y sensaciones que se mezclan en una especie de película mental. Sin embargo, la recurrencia de ciertos elementos, como la sensación de salir del cuerpo o el encuentro con una luz intensa, sugiere que no se trata solo de un efecto químico. La teoría de Moody refuerza esta dualidad, destacando que, a pesar de los avances tecnológicos, la ciencia aún se enfrenta a preguntas sin respuesta. Para ilustrar esta dicotomía de manera envolvente, contamos la historia de Carlos, quien, tras su recuperación, comenzó a buscar respuestas sobre lo que vivió. Relató que, durante aquel breve instante de desconexión, sintió como si reviviera los momentos más importantes de su vida, como si estuviera releyendo un libro escrito por él mismo, con la claridad de quien sabe que hay algo más allá de la existencia física. Relatos que impactan, testimonios de quienes regresaron del límite. Después de momentos de peligro extremo, surgen historias que desafían la imaginación y conmueven incluso a los más escépticos. En diversas partes del mundo, personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte cuentan vivencias que, a primera vista, parecen pertenecer a un plano paralelo. Bruce Grayson, reconocido especialista en SM, ha recopilado numerosos testimonios y sostiene que, aunque hay diferencias individuales, estos relatos comparten elementos comunes que van más allá de explicaciones puramente neurológicas. Imagina el viaje de Sofía, una joven que, después de un grave accidente de motocicleta, pasó segundos que parecían durar una eternidad. Durante ese breve interludio entre la vida y la muerte, describió la sensación de flotar por encima de su cuerpo, observando la escena con una claridad que rozaba lo surreal. En medio de este estado de conciencia alterada, Sofía vio un camino iluminado, lleno de colores vibrantes y figuras que emanaban una aura de tranquilidad. Sintió como si esas presencias la estuvieran llamando a un encuentro con algo más grande, algo que resuena con el mismo significado de la existencia. Este relato, cargado de detalles y emoción, se repite en varias culturas, como si la experiencia fuera un mensaje universal codificado en nuestra esencia. En otro relato, Marcos, quien sobrevivió a un paro cardíaco, narró cómo su mente se transportó a un entorno donde el tiempo y el espacio se disolvían. Describió un ambiente sereno,
donde encontró voces suaves que le transmitieron palabras de consuelo y sabiduría. La sensación de paz era tan intensa que, al regresar, Marcos experimentó una transformación profunda en su forma de ver la vida. Estos testimonios, narrados con tanto detalle, sugieren que incluso en medio del caos y el dolor, existe una conexión con una dimensión que supera los límites de la existencia física. Lo que hace que estos relatos sean tan impactantes es la consistencia de los elementos presentados, la visión de luces intensas, la sensación de revisión de la propia vida y la percepción de estar en un estado liminal entre dos mundos. Estas experiencias provocan una ruptura en la percepción del tiempo y del espacio, dejando huellas imborrables en la memoria de quienes las viven. Expertos como Bruce Grayson observan que, aunque los mecanismos biológicos puedan explicar parte de estos fenómenos, la uniformidad de los relatos señala algo que aún escapa a la explicación completa de la ciencia: la luz al final del túnel, revelaciones visuales y emocionales. En momentos críticos, cuando la vida parece pendiendo de un hilo, algunos relatos describen el encuentro con una luz que trasciende cualquier explicación sencilla. Mariana, por ejemplo, vivió un paro cardíaco que la llevó a un estado de conciencia inusual. En el auge de la crisis, se vio rodeada por una luminosidad intensa, con tonalidades que oscilaban entre el dorado y el blanco. Esta luz no era solo una claridad, sino que exhalaba una energía que llenaba cada rincón de su ser, permitiéndole percibir detalles de su existencia de una manera extraordinaria. Durante esos momentos, Mariana describió que el tiempo se disolvió y cada segundo parecía cargar un significado que iba más allá del espacio físico. En medio de ese escenario, aparecieron imágenes vívidas de momentos pasados, como si cada destello de luz revelara un capítulo de su historia. La sensación de desprendimiento de su cuerpo fue tan marcada que relató sentirse ligera, como si flotara en un universo paralelo, donde emociones y colores se entrelazaban en una danza silenciosa y reveladora. El cardiólogo Pim Van Lommel, ampliamente reconocido por sus investigaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte, sostiene que estas visiones van más allá de simples reacciones neurológicas. Según Van Lommel, la consistencia de los relatos sobre esta luz, presente incluso en personas sin antecedentes religiosos o místicos, sugiere que la conciencia se abre a dimensiones desconocidas. Él sugiere que la luz podría ser un indicativo de que la conciencia, en momentos de extrema vulnerabilidad, se manifiesta de una manera singular, revelando aspectos profundos de la existencia. En otro relato, Rafael, quien sobrevivió a un grave accidente de motocicleta, describió su experiencia como un recorrido por un corredor de memorias. Durante esos momentos, la luz que lo rodeaba parecía guiarlo por paisajes interiores, donde cada destello despertaba recuerdos dormidos y emociones intensas. Afirmó que, al ser bañado por esa energía, sintió un acogimiento que superaba cualquier explicación racional, transformando su percepción de la vida misma y del misterio del más allá. Las vivencias de Mariana y Rafael, aunque distintas, comparten la esencia de un fenómeno que une imágenes poderosas a sentimientos abrumadores. La luz al final del túnel se presenta como un portal que revela capas de la existencia normalmente ocultas, mostrando que, incluso ante la inminencia de la muerte, existen momentos de belleza y comprensión que trascienden la lógica cotidiana. Cada relato reafirma la idea de que esta experiencia visual y emocional puede ser un parteaguas, marcando para siempre a quienes la viven y dejando un legado de misterio y renovación. Si hasta ahora estos relatos ya te han hecho cuestionar la realidad, imagina lo que aún falta por descubrir. Si quieres seguir explorando estos profundos misterios, aprovecha y suscríbete a Nuevos Ecos Espirituales. Así, siempre recibirás nuevos testimonios, teorías y descubrimientos asombrosos que pueden transformar tu percepción de la existencia. Acompáñanos en esta travesía, el papel de la conciencia, entre la vida y la muerte. En un instante en que el cuerpo deja de responder, la conciencia se convierte en la protagonista de una narrativa que desafía los límites de la existencia. Enrique, un joven empresario, vivió esta experiencia de manera sorprendente. Durante una parada cardíaca repentina, relató que su mente se desprendió de su cuerpo, permitiéndole observar su propia vida como si estuviera viendo una película. En ese estado singular, Enrique describió una libertad abrumadora, en la que todas las ataduras físicas desaparecieron, dando paso a una expansión de sensaciones e imágenes que parecían trascender el tiempo y el espacio. En el auge de este momento, cada detalle de la vida de Enrique se desplegó ante sus ojos. Revivió momentos significativos, desde las alegrías más vibrantes hasta las penas más profundas, con una claridad que rozaba lo surreal. Según Raymond Moody,
uno de los pioneros en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, SMs. Estos relatos son evidencias de que la conciencia puede manifestarse de forma autónoma, incluso cuando el cuerpo se encuentra en un estado crítico. Moody sostiene que la mente, en este umbral entre la vida y la muerte, revela dimensiones que van más allá de la explicación meramente biológica. Enrique comparó su vivencia con observar una obra de teatro en la que él mismo era, a la vez, protagonista y espectador. La sensación de flotar fuera de su propio cuerpo le permitió observar escenas de su trayectoria con una perspectiva completamente nueva, como si cada memoria cobrara vida y significado propios. La experiencia dejó una huella tan profunda que, después de ser reanimado, Enrique comenzó a enfrentar la existencia de una manera radicalmente diferente. Empezó a valorar cada momento, cada conexión y, principalmente, a cuestionar lo que realmente define la esencia del ser. El renombrado cardiólogo Pim Van Lommel también aborda estos relatos, defendiendo que el fenómeno de la conciencia disociada podría indicar que la mente no está limitada al funcionamiento del cerebro físico. Lommel señala casos en los que los pacientes describen percepciones y detalles que desafían los sentidos tradicionales, sugiriendo que hay una parte de nosotros que permanece activa incluso ante la aparente cesación de las funciones vitales. Para él, la experiencia de verse desde fuera es una prueba poderosa de que la conciencia puede existir independientemente del cuerpo, abriendo espacio a una nueva comprensión sobre la naturaleza de la vida. La narrativa de Enrique está marcada por transiciones casi cinematográficas, momentos en los que el tiempo se dilata, escenas que se desarrollan con una claridad impresionante y una emoción que toca profundamente. Su vivencia revela que, cuando la vida y la muerte se encuentran, la conciencia tiene la capacidad de expandirse y revelar aspectos ocultos de nuestra existencia, proporcionando una nueva interpretación sobre el significado de cada instante vivido. Este viaje por el umbral entre lo visible y lo invisible es una invitación a repensar la complejidad de la mente humana, mostrando que, incluso en los momentos finales, hay una riqueza de experiencias capaces de transformar nuestra percepción sobre lo que realmente es vivir. SMs y la influencia de las sustancias. ¿Alucinaciones o realidad? En medio del misterio que rodea las experiencias cercanas a la muerte, SMs, surge la polémica sobre la influencia de las sustancias neuroquímicas en la formación de los relatos. Eduardo, un exmilitar que sufrió una parada cardíaca durante una misión de rescate, experimentó una transformación en su vida que lo llevó a cuestionar los límites entre lo real y lo imaginario. En un instante en que el cuerpo parecía haber dejado de funcionar, Eduardo relató ser transportado a un escenario donde colores y formas se entrelazaban de tal manera que su mente no podía distinguir si estaba sumergido en una alucinación o si realmente había tocado una dimensión diferente. Durante el episodio, Eduardo contó que, momentos antes del colapso, había recibido una medicación para controlar el dolor, que en condiciones normales no provocaría reacciones tan extraordinarias. Sin embargo, con la interrupción repentina de los latidos cardíacos, las sustancias químicas liberadas en su cerebro alcanzaron niveles inusuales, desatando una tormenta interna de sensaciones. Describió ver un túnel iluminado por una luz que pulsaba rítmicamente, como si cada destello fuera un mensaje codificado. Esta visión, que muchos podrían describir como un fenómeno alucinatorio, despertó en Eduardo la sensación de estar viviendo algo que trascendía el ámbito de las simples reacciones biológicas. Pim Van Lommel, renombrado cardiólogo y estudioso de las SMs, argumenta que, aunque la liberación de endorfinas y otros neurotransmisores pueda generar experiencias visuales y emocionales intensas, la regularidad de ciertos elementos, como la sensación de flotar y el encuentro con una luz acogedora, sugiere que podría haber otra dimensión involucrada. Eduardo enfatizó que, a pesar de ser consciente de los efectos de la medicación, los detalles de su experiencia se asemejan a los relatos de personas que no estaban bajo la influencia de sustancias similares, lo que refuerza la duda sobre una explicación puramente química. En un giro digno de una serie de suspenso, la narrativa de Eduardo cobra matices cinematográficos. Describió cómo el tiempo parecía extenderse, permitiéndole revisar momentos de su vida con una claridad sorprendente. La sensación de estar fuera del cuerpo y de atravesar un corredor de memorias intensificaba cada emoción, desde la más suave nostalgia hasta el pavor de lo desconocido. Este viaje interno dejó huellas profundas, haciendo que Eduardo se preguntara si la experiencia no habría sido, al menos en parte, un vistazo a una realidad paralela, donde la conciencia se manifiesta de forma independiente al cuerpo físico. Especialistas como Bruce Grayson también señalan que,
Aunque los mecanismos químicos puedan desencadenar escenarios visuales intensos, la consistencia de elementos como el túnel y la luz trascendental entre diferentes relatos no puede ser descartada como un simple efecto farmacológico. Así, la historia de Eduardo se inserta en un debate que mezcla ciencia y misterio, donde la línea entre alucinación y realidad se vuelve difusa. Cada detalle de la experiencia de Eduardo, desde la euforia seguida de la desolación hasta la sensación de haber cruzado un portal hacia lo desconocido, alimenta la curiosidad y mantiene a la audiencia cautiva, esperando el desenlace de un misterio que, por sí mismo, desafía la lógica y expande los límites de la percepción humana. Visiones espirituales. Cómo diferentes religiones interpretan las SMs. La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad, y cada religión trata de dar su propio significado a lo que ocurre después del último suspiro. Para algunos, las SMs son la prueba de creencias milenarias, para otros, una prueba de fe. Pero, ¿qué sucede cuando diferentes tradiciones espirituales intentan explicar estas experiencias? En un hospital de Nueva Delhi, el Dr. Rajesh Malhotra, un renombrado cardiólogo, escuchaba con atención el relato de un paciente que acababa de ser reanimado. El hombre, un devoto budista, describió haber sido guiado por una luz dorada hacia un campo sereno, donde un ser luminoso le habló sobre la importancia del desapego. Él creía haber encontrado al propio Buda. Intrigado, el médico decidió contar esta historia a un viejo monje tibetano, quien escuchó atentamente y sonrió. Lo que vio fue el estado de transición. En el budismo, lo llamamos bardo. Es cuando el alma se desprende del cuerpo y se prepara para la próxima vida. Curioso, el Dr. Rajesh comenzó a recolectar más historias. Un paciente hindú afirmó haber visto a Yama, el dios de la muerte, quien le dijo que su hora aún no había llegado. Un cristiano describió un túnel brillante y un ser de luz que él creía que era Jesús. Un musulmán contó que había escuchado la recitación de versículos del Corán mientras sentía una paz indescriptible. Cada testimonio parecía confirmar algo esencial. Independientemente de la religión, la experiencia de casi muerte tendía a reflejar las creencias espirituales de cada persona. Pero, ¿significaba esto que todas estaban correctas? ¿O que el fenómeno era simplemente una construcción de la mente, moldeada por la cultura? El renombrado investigador Raymond Moody, pionero en los estudios sobre SMs, analizó miles de relatos e identificó un patrón. Muchas personas veían figuras sagradas compatibles con sus creencias, pero también había casos en los que la experiencia no correspondía a ninguna fe específica. Algunas veían entidades desconocidas o paisajes completamente inesperados. Esto sugiere que, aunque la religión pueda influir en la interpretación, el fenómeno puede ir más allá de las creencias personales. La ciencia intenta explicar esto a través de la neuroquímica del cerebro y las memorias almacenadas. Las tradiciones espirituales afirman que el alma es recibida por figuras que le son familiares para facilitar la transición. Pero, ¿qué pasa cuando un ateo, sin ninguna creencia, relata experiencias idénticas a las de un religioso? ¿Estaba la mente creando ilusiones o realmente hay algo más allá? A medida que acumulamos más testimonios, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Y si la verdad es mucho más grande de lo que cualquier doctrina haya imaginado? Mitos y verdades, desmontando prejuicios y creencias populares. Daniel era un científico escéptico. Para él, la muerte era solo el final biológico de un organismo. Sin alma, sin paraíso, sin segundas oportunidades. Se reía cuando escuchaba historias sobre experiencias cercanas a la muerte y pensaba que todo no era más que una alucinación causada por un cerebro en colapso. Hasta que, un día, fue él quien necesitó ser reanimado en la mesa de operaciones. Al despertar, sus ojos estaban bien abiertos, la respiración acelerada. Salí de mi cuerpo. El médico le tocó el hombro. Solo fue un efecto de la anestesia. Pero Daniel sabía que no. Se vio desde lo alto de la sala de operaciones. Vio a las enfermeras tratando de reanimarlo. Escuchó frases exactas que dijeron cuando él ya estaba inconsciente. Pero lo más aterrador, vio una luz dorada que parecía atraerlo. En medio de esa luz, una presencia. No sabía qué era, pero sintió algo que nunca había sentido: paz absoluta. Este episodio lo obligó a revisar todo lo que creía, o mejor dicho, todo lo que no creía. ¿Había su cerebro jugado una mala pasada? ¿O las SMs eran reales? Las SMs siempre han estado rodeadas de mitos. Para algunos, son solo delirios del cerebro moribundo. Para otros, son pruebas innegables de la existencia de vida después de la muerte. Pero, ¿qué dicen la ciencia y los investigadores? Mito 1.
Las SMs son solo alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno. Falso. Los estudios muestran que pacientes en muerte clínica, sin actividad cerebral detectable, informaron experiencias cercanas a la muerte detalladas y verificables. ¿Cómo podrían alucinar sin actividad cerebral? Mito 2. Solo quienes tienen religión ven algo durante una SMs. No. Existen relatos de ateos y agnósticos que tuvieron SMs y describieron experiencias idénticas a las de los religiosos, muchas veces sin entender lo que vieron. Mito 3. Las SMs son todas iguales. Incorrecto. Algunas personas experimentan paz y luz, mientras que otras describen sensaciones angustiosas o incluso encuentros con entidades oscuras. El Dr. Bruce Greyson, uno de los mayores especialistas en SMs, analizó cientos de casos y concluyó que, a pesar de las variaciones, hay elementos comunes que se repiten en las experiencias alrededor del mundo. ¿Qué significa esto? Si solo fueran alucinaciones individuales, ¿cómo explicar los patrones universales entre personas de culturas y creencias completamente diferentes? Las SMs desafían todo lo que pensamos sobre la vida y la muerte. ¿Son delirios del cerebro? ¿O una prueba de que la conciencia existe más allá del cuerpo? Para cada explicación racional, surge un relato que desafía la lógica. Pero lo que queda claro es que estas experiencias dejan marcas profundas en quienes las viven, sean escépticos, religiosos, o aquellos que pensaban tener todas las respuestas, hasta que se enfrentaron con lo inexplicable. Impacto transformador. Cambios de vida. Después de una SM. Carlos siempre fue un hombre común. Trabajaba en una oficina, pagaba sus cuentas, y esperaba ansiosamente los fines de semana para descansar. Nunca pensó demasiado sobre la muerte. De hecho, evitaba el tema. Hasta que un día, un accidente de tráfico lo cambió todo. Recuerda el impacto, el estruendoso sonido del metal retorciéndose, y luego, el silencio. Carlos se vio flotando por encima de la escena, observando a los paramédicos tratando de reanimarlo. Sintió una paz inexplicable, como si estuviera en casa por primera vez en su vida. De repente, una luz intensa lo envolvió y vio destellos de momentos que vivió y otros que había olvidado completamente. Pero lo que más lo marcó fue lo que vino después. Una voz, sin sonido, pero que comprendía, le preguntó: ¿viviste la vida que realmente querías? Carlos sintió un nudo en el pecho. Siempre hizo lo que pensaba que estaba bien. Siguió las reglas. Pero, ¿realmente vivió? Antes de que pudiera responder, sintió una fuerza que lo jalaba de vuelta. Cuando abrió los ojos, estaba en la camilla de la ambulancia. ¿Qué sucede con quienes pasan por una SM? Los relatos de transformación después de una SM son sorprendentes. Las personas que regresan informan un cambio profundo en la forma en que ven la vida. Pero, ¿qué es lo que realmente cambia? Pérdida del miedo a la muerte. Muchos afirman que el miedo a la muerte desaparece por completo. Dicen que la experiencia fue tan intensa y real, que la muerte ya no parece un final, sino una transición. Cambios en el propósito y las prioridades. Después de una SM, es común que las personas cambien radicalmente sus decisiones. Algunos dejan trabajos que no les satisfacían, otros restauran lazos familiares que habían roto. Aumento de la espiritualidad. Incluso entre los ateos, hay un aumento de la curiosidad por cuestiones espirituales. No significa necesariamente que sigan una religión, pero hay un reconocimiento de que hay algo más allá de lo físico. Sensación de conexión con todo. Muchos informan tener una nueva visión sobre la vida, describiendo una sensación profunda de unidad con el universo y con todas las personas. El Dr. Raymond Moody, pionero en los estudios sobre ECMs, destaca que estas transformaciones son duraderas y afectan la vida de las personas para siempre. Observó que quienes pasan por esta experiencia a menudo se vuelven más compasivos, menos materialistas y más enfocados en lo que realmente importa. Carlos nunca fue el mismo. Dejó el trabajo que odiaba, comenzó a dedicar más tiempo a la familia y buscó un propósito mayor. Sentía que había recibido una segunda oportunidad y no quería desperdiciarla. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué esperar a pasar por una SM para cambiar de vida? Si aquellos que regresan dicen que lo que realmente importa no es el dinero, el estatus ni los bienes materiales, ¿por qué la mayoría de nosotros sigue viviendo como si fuera lo único importante? El debate polémico: ciencia versus espiritualidad en las experiencias de casi muerte. El Dr. Ethan Walker pasó décadas estudiando el cerebro. Neurocientífico renombrado, siempre creyó que todas las experiencias humanas podían ser explicadas por procesos neurológicos. Para él, las llamadas experiencias de casi muerte no eran más que descargas químicas del cerebro moribundo.
un juego de ilusiones neuronales, nada más. Pero un día, la ciencia se volvió en su contra. Un derrame inesperado lo llevó a tener una SM. Flotó sobre su propio cuerpo, sintió una presencia indescriptible y vio una luz tan acogedora que las palabras no podían describirla. El hombre que antes defendía que todo era un truco de la mente, ahora experimentaba algo que no podía explicar. Cuando regresó, todo lo que había estudiado ya no tenía sentido. Se encontraba ante un dilema imposible: ¿seguir defendiendo sus teorías o aceptar que había algo más allá de la ciencia? Las SMs ponen a la ciencia y la espiritualidad en un enfrentamiento directo. Y este debate plantea preguntas fundamentales. ¿Estamos ante un fenómeno puramente neurológico o ante una prueba de que la conciencia sobrevive a la muerte? El lado de la ciencia. La neurociencia argumenta que las SMs son alucinaciones causadas por la falta de oxigenación en el cerebro. Estudios muestran que los pacientes con muerte clínica presentan picos de actividad cerebral en los momentos finales, lo que podría explicar visiones y sensaciones intensas. El Dr. Sam Parnia, especialista en reanimación, lideró estudios en los que monitoreó a personas que tuvieron SMs. Él sugiere que, aunque fascinantes, estas experiencias podrían ser resultado de procesos biológicos que aún no se comprenden completamente. El lado de la espiritualidad. Muchas culturas y tradiciones religiosas ven las SMs como pruebas de la vida después de la muerte. Los relatos de personas que describen encuentros con seres queridos fallecidos o figuras espirituales son comunes. El Dr. Raymond Moody, pionero en el estudio de las SMs, argumenta que hay similitudes impresionantes entre los relatos de todo el mundo, lo que indicaría que no se trata solo de alucinaciones aisladas, sino de una experiencia real y profunda. La gran cuestión: ¿quién tiene razón? A pesar de las explicaciones científicas, hay detalles en las SMs que la neurociencia aún no puede justificar. Por ejemplo, personas ciegas de nacimiento informan haber visto durante sus experiencias. Otros describen conversaciones entre médicos que ocurrieron mientras estaban inconscientes. ¿Cómo sería esto posible? El propio Dr. Ethan Walker, después de su SM, ya no pudo ver el mundo de la misma manera. Aún cree en la ciencia, pero ahora está seguro de que hay algo más allá de ella. Lo que vivió no puede ser explicado solo por impulsos eléctricos en el cerebro. El debate continúa. Por un lado, los científicos escépticos buscan explicaciones racionales. Por el otro, aquellos que han tenido una SM afirman: lo vi, lo sentí, y sé que fue real. La pregunta que queda es: ¿en qué lado estás tú? Reflexiones finales. El legado y el misterio de las SMs para el futuro. En 1975, una joven llamada Elena sufrió un grave accidente de tráfico. Su corazón se detuvo durante 7 minutos. Cuando regresó a la vida, trajo consigo una historia que nadie podría ignorar. Describió un lugar de paz absoluta. Vio a parientes fallecidos y recibió un mensaje: aún tienes una misión. Lo más impresionante, décadas después, una médica que nunca había escuchado su historia, tras una SM, relató la misma presencia, la misma luz y el mismo mensaje. ¿Coincidencia? ¿O hay algo mucho más grande que conecta estas experiencias? El legado de las SMs. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Por mucho que avance la ciencia, las experiencias cercanas a la muerte siguen siendo un enigma. Décadas de investigaciones han revelado patrones recurrentes: sensación de paz extrema, encuentro con seres espirituales o seres queridos fallecidos, revisión de la vida, como si todo pasara ante los ojos en segundos, la sensación de que la conciencia existe más allá del cuerpo físico. Estos elementos aparecen en relatos alrededor del mundo, independientemente de religión o cultura. Pero, si las SMs son solo respuestas neurológicas, ¿por qué estas descripciones son tan similares? El Dr. Bruce Greyson, uno de los mayores investigadores del tema, afirma que, incluso sin una explicación definitiva, las SMs cambian profundamente la vida de aquellos que las experimentan. Muchos pierden el miedo a la muerte, se vuelven más compasivos y afirman que sus prioridades cambian completamente. El futuro de las investigaciones. ¿Qué más podemos descubrir? Con el avance de la tecnología, ¿será que algún día podremos probar si la conciencia sobrevive a la muerte? Los científicos ya intentan monitorear la actividad cerebral durante la muerte clínica y estudiar casos en los que pacientes han descrito detalles que no podrían haber visto en un estado de inconsciencia. Proyectos como AWARE, liderados por el Dr. Sam Parnia, buscan obtener evidencia más concreta. También existen investigaciones sobre la conciencia cuántica, sugiriendo que nuestra mente podría existir en un nivel más allá del cuerpo físico. ¿Pero estamos preparados para esta respuesta?
La gran pregunta: ¿qué significa todo esto para nosotros? Independientemente de las explicaciones científicas o espirituales, las SMs nos obligan a enfrentar la mayor duda de la humanidad. ¿Qué pasa después de la muerte? Elena, la joven del accidente de tráfico, hoy es una mujer mayor. Su misión: compartir lo que vivió. Para ella, la respuesta ya está clara. La muerte no es el fin, es solo un nuevo comienzo. ¿Y para ti? Después de todo lo que has visto y escuchado, ¿en qué crees? Las experiencias cercanas a la muerte han revelado misterios que la ciencia aún no logra explicar. Testimonios reales, visiones impactantes, sensaciones de paz inexplicables y encuentros con seres de luz. Todo esto nos obliga a cuestionar lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. ¿Estamos ante simples alucinaciones del cerebro o ante la prueba de que la conciencia trasciende el cuerpo físico? Cada historia que exploramos aquí nos dejó pistas que desafían lo que entendemos como realidad. Si en algún momento sentiste un escalofrío, una duda o una extraña sensación de reconocimiento, quizás sea tu intuición diciéndote que hay algo más esperando ser descubierto. Por eso, te invito a ver este video nuevamente, analizar cada detalle y conectar los puntos. Cuanto más lo revises, más entenderás la profundidad de estos relatos y el impacto de sus mensajes. Si este contenido resonó contigo y sientes que más personas deberían conocerlo, apóyanos en nuevos ecos espirituales. Un simple me gusta, un comentario o compartirlo con alguien que lo necesite hace una gran diferencia y nos permite seguir trayendo más revelaciones sobre estos enigmas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Gracias por estar aquí y recuerda, a veces, las respuestas no están en lo que vemos, sino en lo que sentimos.